Hola, ¿qué tal? Le daré lectura y solución al siguiente problema relacionado al tema de las derivadas. Un objeto que se lanza directamente hacia arriba está a una altura s igual a menos 16t al cuadrado más 48t más 256. La s es medida en pies después de t segundos. Bien, aquí tenemos una serie de preguntas que van desde el inciso A hasta el inciso E y le voy a dar solución a cada una de estas interrogantes. Para el inciso A nos preguntan cuál es su velocidad inicial. En este caso vamos a encontrar la velocidad inicial de este objeto al ser lanzado verticalmente hacia arriba. Bien, en el inicio va a tener una cierta velocidad inicial en un tiempo de 0 segundos. Y ahora nosotros tenemos conocimiento de que la función de la trayectoria que sigue este objeto con respecto al tiempo es igual a s con respecto al tiempo, o la función s está en función del tiempo, y es igual a menos 16t al cuadrado más 48t más 256. Si nosotros derivamos esta función de la trayectoria, encontraremos una función que relaciona la velocidad con respecto al tiempo. O sea que la derivada de la función de la trayectoria s con respecto al tiempo nos va a dar una función de velocidad con respecto al tiempo. Cuando obtengamos esa función vamos a poder evaluar en cualquier tiempo esa función de velocidad y así encontrar la velocidad que va a tener el objeto en cualquier tiempo dado. Entonces va a ser así. Derivo la función de la trayectoria. Esto va a ser igual. Va a ser la derivada de menos 16t al cuadrado con respecto al tiempo t. Más la derivada con respecto al tiempo de 48t. Y por último, más la derivada con respecto al tiempo de 256. Entonces, la velocidad con respecto al tiempo, la función, va a ser igual a menos 16, su derivada, menos 16t al cuadrado, su derivada va a ser menos 16. Lo multiplico con el exponente de t, o sea, va a ser menos 32. Y al exponente de t le voy a quitar una unidad, pasa de 2 a 1. Por eso queda en menos 32t su derivada, para menos 16t al cuadrado. Ahora, más la derivada de 48t. Igual, multiplico el coeficiente 48 por el exponente de t, que en este caso es 1. Y su resultado va a ser 48. Al quitarle una unidad al exponente de t, en este caso el exponente de t es 1. Entonces va a ser 1 menos 1 es 0. Y t a las 0 potencias es 1. Por eso simplemente va a quedar que la derivada de 48t va a ser 48. Y por último, la derivada del número 256 con respecto a t. Como esto es un valor constante, su derivada es 0. Por lo tanto, esta expresión representa la función de la velocidad con respecto al tiempo, que es igual en este caso a menos 32t más 48. Ahora, la velocidad inicial de nuestro objeto lo vamos a encontrar evaluando la velocidad con respecto al tiempo en 0 segundos. Y va a ser así. La velocidad que va a tener nuestro objeto en el tiempo de 0 segundos va a ser, en lugar de t, lo sustituyo por 0. Aquí vamos a tener menos 32 por 0 más 48 nos da 48. Y la unidad va a ser pies por segundo. Y así encontramos la velocidad inicial que nos piden en este caso para el inciso A. En el inciso B nos piden cuándo alcanza la altura máxima. En este caso, aquí nos piden encontrar el tiempo que le tomará el objeto en alcanzar la altura máxima al ser lanzado hacia arriba, o sea, verticalmente. Bien, por las leyes de la física sabemos que un objeto al ser lanzado verticalmente y cuando el objeto llega a su cima más alta, o sea, cuando está a su máxima altura, su velocidad se hace de 0. Por lo tanto, vamos a considerar ese valor. La velocidad que va a tener cuando alcanza la altura máxima va a ser de 0, la unidad va a ser de pies por segundo.
vamos a usar la expresión, la función de la velocidad con respecto al tiempo que encontramos al derivar la función de la trayectoria s con respecto al tiempo. Entonces, la velocidad con respecto al tiempo es igual a menos 32t más 48. Bien, como el objeto cuando alcanza su altura máxima, su velocidad en la cima es de 0, vamos a tener que igualar la función de velocidad con respecto al tiempo, lo vamos a igualar a 0. O sea, va a ser menos 32t más 48 igual a 0. Ahora sí, despejamos el tiempo. 48 va a pasar del otro lado con signo contrario, como es positivo se vuelve negativo. Y como menos 32t está multiplicando a t, al ser despejado va a pasar dividiendo a menos 48. Entonces el tiempo va a ser la división de menos 48 entre menos 32. Y esto nos da un valor positivo de 1.5 y la unidad va a ser segundos. Entonces, el tiempo que tarda el objeto en alcanzar la altura máxima va a ser de 1.5 segundos. En el inciso C nos piden cuál es su altura máxima. En este caso, sabemos que el objeto tarda en alcanzar su altura máxima al ser lanzado verticalmente, tarda un tiempo de 1.5 segundos. Y nosotros conocemos que la función de la trayectoria que sigue este objeto con respecto al tiempo es s en función del tiempo es igual a menos 16t al cuadrado más 48t más 256. Simplemente para encontrar entonces la altura máxima, vamos a evaluar el tiempo de 1.5 segundos en nuestra función de la trayectoria. Y va a ser así. Evalúo mi función s en 1.5. En todos los lugares en donde aparezca t, lo sustituyo por 1.5, respetando el exponente que tenga t, como en este caso. T está siendo elevado al cuadrado, por lo tanto, al sustituir 1.5, también lo tengo que elevar al cuadrado. Y ya está. Ahora, el resultado de esta evaluación en la función de la trayectoria, cuando el tiempo es de 1.5 segundos, nos va a dar un valor de 292 y la unidad va a estar en pies. Entonces, la altura máxima que alcanza el objeto al ser lanzado hacia arriba verticalmente va a ser de 292 pies. En el inciso D nos piden cuándo llega al suelo. En este caso, tenemos la función de la trayectoria con respecto al tiempo, s en función del tiempo, que es igual a menos 16t al cuadrado más 48t más 256. Bien, para poder encontrar cuándo llega al suelo nuestro objeto al ser lanzado hacia arriba, vamos a tener que igualar la función de la trayectoria con respecto al tiempo, lo vamos a igualar a 0. Entonces, esta expresión de menos 16t al cuadrado más 48t más 256 va a ser igual a 0. Voy a reducir estos valores numéricos que tienen. Simplemente, como conocemos que en una ecuación, en una igualdad, si divido en ambos lados de la ecuación entre un mismo valor, la ecuación conserva o sigue conservando su igualdad. Entonces, aquí va a ser menos 16t al cuadrado. Este 16 va a dividir a menos 16t al cuadrado, a 48t y a 256. Entonces va a quedar así. Menos 16t al cuadrado entre 16 simplemente va a ser menos t al cuadrado. 48 entre 16 nos va a dar simplemente más 3t. Y por último, 256 entre 16 nos va a dar más 16. 0 entre 16 es 0. Bien, ya reducimos los valores de los coeficientes que aparecen aquí. Ahora, esta t menos t al cuadrado puedo cambiar también. También puedo multiplicar a ambos lados de nuestra ecuación sin que la igualdad se altere. Lo puedo multiplicar por una misma cantidad, menos 1
va a multiplicar a cada uno de estos términos. Entonces va a ser, esto se convierte en t al cuadrado, esto se convierte en menos 3t, y esto se vuelve menos 16, y 0 por menos 1 es 0. Ya está. Aquí tengo entonces una ecuación de segundo grado. Para poder resolverlo voy a tener que aplicar la fórmula general. Entonces el tiempo va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac. Todo esto dividido entre 2a. A, en este caso, es el coeficiente de t al cuadrado. Su coeficiente es 1. B, en este caso, es el coeficiente de t. Su coeficiente es menos 3. Y por último, c es el valor independiente a la variable, que es en este caso menos 16. Entonces, c va a ser igual a menos 16. Y ahora sí, sustituyo estos valores de estos coeficientes para encontrar el valor de t, el tiempo. Y va a ser así. Menos b, en lugar de b, lo sustituyo por el valor que representa esta b, menos 3, más menos raíz cuadrada, b al cuadrado. Entonces va a ser menos 3 al cuadrado, menos 4a, a vale 1 y c vale menos 16. Todo esto raíz cuadrada y todo esto dividido entre el producto de 2 por a vale 1. Entonces el tiempo va a ser igual a, aquí tengo menos por menos más, aquí tengo un 3, se vuelve positivo, más, y aquí tengo menos 3 al cuadrado es 9. Menos 4 por 1 por menos 16 nos da más 64. Todo esto dividido entre 2 por 1 es 2. Entonces esto puede quedar como 3 más menos raíz cuadrada de 9 más 64 es 73. Todo esto dividido entre 2. Bien, ahora tengo dos tiempos. Tiempo 1, que es tomando el signo en medio positivo. 3 más raíz cuadrada de 73 dividido entre 2. Esto nos da un valor aproximado de 5.77 y seguido de una serie de números decimales. Y la unidad va a ser en segundos. Entonces encuentro que el tiempo es de 5.772 segundos. Pero también tengo otro valor, un segundo tiempo de 2. Este tiempo se obtiene al tomar en medio el signo negativo, 3 menos raíz cuadrada de 73 dividido entre 2. Y nos da un valor aproximado de menos 2.772 y seguido de una serie de números decimales. Bien, como aquí es negativo, aquí no estamos considerando tiempos negativos porque no tiene sentido en nuestro problema. Entonces vamos a tomar el tiempo positivo. Por lo tanto, el objeto tarda en llegar al suelo 5.772 segundos. Y esto es la solución para el inciso D. Por último, para el inciso E, nos piden a qué velocidad v llega al suelo. En este caso, conocemos que el tiempo que tarda en llegar al suelo es de t igual a 5.772 segundos aproximadamente. Y nosotros conocemos la función de la velocidad con respecto al tiempo, que es de menos 32t más 48. Simplemente lo que vamos a hacer es evaluar nuestra función de velocidad en este tiempo, en 5.772 segundos. Entonces nos va a dar menos 32 en lugar de t, lo sustituyo por 5.772 más 48. Por lo tanto, la velocidad que va a tener el objeto al llegar al suelo y en el tiempo, en este caso de 5.772 segundos, va a tener una velocidad aproximada de menos 136.704 y la unidad va a ser pies por segundo. Bien, en este caso, la velocidad tiene un signo negativo. Tiene un signo negativo porque va en descenso nuestro objeto, o sea, va en caída. Y bueno, eso es todo. Suscríbanse.